La comunicación en las relaciones sociales, síntesis, de Roberto Ringelet. Comunicación, una definición amplia, el signo. Entendemos por procesos de comunicación en las relaciones sociales a la información o conocimiento del mundo externo en un contexto social. Este conocimiento no consiste en un mero contacto inmediato, sino en una relación más o menos mediata, en una representación de las características del mundo que son procesadas, ordenadas en la mente, constituyendo una serie de actos comunicativos o mensajes. La comunicación es simultáneamente un medio para conocer la realidad y una guía para la acción. A diferencia de la comunicación animal, situada en un mundo concreto, la comunicación humana en sus diversas áreas institucionales tiene la cualidad de la abstracción. En la fabricación de herramientas, en la organización familiar, en las reglas de derecho y notablemente en la comunicación. La conducta humana trasciende la adaptación a una situación inmediata y refiere a múltiples hechos específicos. Una palabra del lenguaje es abstracta porque no se refiere a una realidad concreta y determinada del mundo, sino a sus múltiples manifestaciones empíricas. La palabra mesa es un principio abstracto que puede corresponder a infinitos objetos que se adecúan a su definición. El signo es una unidad de la comunicación. Por ejemplo, una señal de ruta, un saludo, una palabra, se caracteriza por ser un hecho perceptible, constituir una representación, existir en el contexto de una situación comunicativa determinada, estar situado por un significante y un significado. El significante es el soporte material del signo, el sonido de la palabra de la lengua oral o la grafía en la escritura. El significado es lo que se puede decir del fenómeno representado. Es común en los estudios de comunicación y en general en las ciencias sociales referirse a la cualidad abstracta de los signos mediante el concepto de símbolo, de mundo simbólico, como sinónimo de comunicación humana y de pensamiento abstracto. El lenguaje. Si bien los medios de comunicación en la sociedad humana son muy complejos, el medio esencial y privilegiado es el lenguaje. Analizar sus características nos ilustra sobre su originalidad. 1. Ante todo, su cualidad de abstracción o arbitrariedad respecto del hecho representado. No hay relación material contigua ni hay parecido. 2. La precisa delimitación de unidades y su posibilidad de articulación entre ellas en un riguroso sistema de combinaciones posibles que configuran las diversas lenguas. Existe un nivel de combinación de unidades significativas mínimas o monemas. Aproximadamente podemos asimilarlos a las palabras, cuya combinatoria se hace según leyes precisas de la gramática de cada lengua. Hacia el interior de las palabras hay otro nivel combinatorio, el de los fonemas o unidades distintivas que solo transmiten información, conformando unidades mayores, los monemas, respondiendo a rigurosas leyes combinatorias de la lengua. A su vez, los fonemas tienen una delimitación precisa combinando rasgos pertinentes, que derivan de las específicas articulaciones de las partes y funciones del aparato fonador. Este sistema comporta pocas unidades, pero una enorme capacidad combinatoria, en base a constituir varios niveles de significación. Esta existencia de niveles combinatorios permite que, en pocas unidades recombinables, podamos expresar un conjunto casi infinito de significados. El conjunto de la comunicación y sus diversas áreas. La comunicación
es parte intrínseca de toda relación social. Adquiere existencia entendible en la medida en que se materializa en el medio externo al individuo. Nuestro mundo espiritual, nuestra mente, ese conjunto de sentimientos, ideas, creencias, existe públicamente en la medida en que se exterioriza en la comunicación. El conjunto de significados que capta una determinada persona en una situación particular es inconmensurable. Pensemos en un alumno en el aula escuchando la clase del profesor. El sujeto en cuestión comprende los significados de las palabras y frases y el conjunto de frases componiendo significados complejos que se van sumando y entremezclando. A su vez, solo a medias, conscientemente, capta informaciones paralelas de la entonación, la modulación de las frases y los muy diversos gestos, especialmente de rostro y brazos, que acompañan el discurso del lenguaje. Pero asimismo capta informaciones que tienen que ver con la ropa, con los movimientos del cuerpo en general. Pero suponemos que habitualmente la atención no está solo focalizada en el profesor y en sus dichos, sino que la dirige hacia otros compañeros de aula y hacia características del ambiente, hacia su propio cuerpo, hacia materiales de lectura que están en su pupitre. Y suponemos que al terminar la clase es posible que consulte su celular que le trae mensajes muy complejos, una mezcla de frases e imágenes. Todo esto configura un conjunto de mensajes y sistemas de comunicación social muy diversos que constituye el campo de la semiología. Hacemos aquí una clasificación diferenciando áreas, aunque sin pretender agotar la riqueza del mundo de la comunicación. Un área que merece una especial distinción es la del lenguaje, constituyendo un sistema general de signos abstractos, expresamente generado por el hombre, aunque derivado de un aprendizaje básicamente espontáneo. Pero las personas no solo se comunican mediante el lenguaje puro, sino que lo hacen conjuntamente mediante sistemas complementarios que acompañan el lenguaje oral o que funcionan con cierta independencia. Son los gestos, los movimientos del cuerpo, las entonaciones de la voz. Por lo general, no constituyen mensajes y o sistemas totalmente conscientes y reconocidos por las personas y se adaptan a las situaciones concretas. Si bien tienen un grado de abstracción y arbitrariedad, esta es parcial en la medida en que tienen relación con el plano sensible emocional. Hay cierto vínculo material continuo entre los signos gestuales y los hechos sensibles, emocionales que representan. No todos los signos corporales y propiamente gestuales tienen la misma abstracción. Por ejemplo, hay signos diferentes a los anteriormente señalados, más claramente abstractos en la medida en que constituyen convenciones explícitas, como el saludo, darse la mano, un beso, un movimiento de la cabeza y otros. Incluso se han construido sistemas completos de lenguajes en base a signos gestuales de cara, manos y algunos movimientos corporales, tal las lenguas de señas de los sordos, que constituyen lenguajes como las mismas propiedades que las lenguas orales. Otros sistemas de signos de tipo complementario se circunscriben a algún área y utilidad particular. Son sistemas construidos racionalmente por el hombre, como el sistema de señales de ruta, los sistemas decimales que identifican los departamentos de un edificio, el código Morse, entre otros. Todos estos sistemas tienen un código, o sea, una estructura de unidades delimitadas y combinables según determinadas reglas. Por lo general, son sistemas abstractos, arbitrarios, aunque en el caso de las señales, estas se definen por tener una relación contigua, directa, con lo que representan.
La señal rutera de curva debe ser inmediata a la curva misma. Hay sistemas que, si bien abstractos, no son semejantes a las lenguas y además constituyen sistemas de medio de comunicación mixtos. Están relacionados con la sensibilidad, cuya comunicación es más difusa que las palabras y frecuentemente tienen una relación no arbitraria con el fenómeno representado, que es la de analogía o semejanza. Es el caso de los sistemas de comunicación artística. Son medios de comunicación en los que la constitución de sistemas con códigos no son claramente reconocibles. En arte se habla más bien de estilos o principios de orientación que no constituyen reglas exactas. Existe un área muy amplia de mensajes que no han sido expresamente construidos para comunicar o es una característica secundaria, pero se incluyen en un medio social y adquieren características de mensajes sociales, constituyendo esferas de significación. De tal manera, cualquier cosa o acontecimiento del medio natural o social nos comunica, nos transmite información. Una forma arquitectónica, un paisaje, objetos que usamos, tal un auto, la ropa que vestimos, si bien no se han hecho en principio para comunicar, nos transmiten información. La experiencia comunicativa de las personas entonces es un tránsito entre áreas complejas de significados, por su diversidad, por su combinación y por ser el conjunto parcialmente racional y por ende ser captado en parte mediante un registro inconsciente. La complejidad de la comunicación. Los mensajes que se emiten y se receptan habitualmente comportan una cuota de ambigüedad. Aún los mensajes del lenguaje, porque dependen del entendimiento de las personas presentes en situaciones sociales específicas. Existe una ambigüedad sintáctica cuando la construcción de un mensaje admite más de un significado. Habitualmente nos expresamos sintéticamente y no necesitamos largas definiciones para hacernos entender. Ya vino, me preocupa, etc. Son pequeñas frases que se entienden en situación y no en cualquier lugar y con cualquier grupo de personas. Existe también una ambigüedad léxica por la polisemia de los términos. Pero la principal ambigüedad de la comunicación deriva del hecho que los mensajes habitualmente tienen simultáneamente varios niveles de significación que se van imbrincando. Llamamos denotación a la significación directa. Es un consenso de significación de aquellos que participan de la misma lengua o campo de significados. Y llamamos connotación a la significación asociada al mensaje en el que pueden o no coincidir los participantes. Habitualmente, las connotaciones solo parcialmente forman parte del plano explícito y consciente. Constituyen metamensajes sobre significaciones. Por ejemplo, cuando las personas hablantes de una lengua se refieren a un adorno, el plano de la denotación es aquella coincidencia en su definición léxica. El plano de connotación es aquel de la apreciación valorativa, estética, caracterización de la persona que usa el objeto u otra referencia. En una sociedad tan diversa como la actual, generalmente las visiones sobre las cosas y hechos suelen ser disímiles. En otro ejemplo, al observar un hecho público como un acto de protesta, el plano de la denotación refiere a la coincidencia de la mayoría en que efectivamente hay personas que se juntan en determinado lugar, pero es posible que no todos califiquen esos mismos hechos de la misma manera. Y estas valoraciones derivan del aprendizaje específico
que las personas han tenido en su vida, de su cultura y en un sentido amplio de su posición político-ideológica. Eliseo Verón decía que la connotación es el nivel de la transmisión de los contenidos ideológicos.